¿Qué tal están? Hay filósofos que llenan estanterías enteras y sin embargo apenas se pronuncian en las aulas actuales. Jan Brun es uno de ellos, un pensador francés que dedicó su vida a explicar a Platón, a Aristóteles, a Heráclito y a los estoicos con una claridad que hoy sigue siendo referencia en el mundo hispanohablante y que, sin embargo, permanece injustamente en la sombra. Hoy vamos a recuperar su figura. En este sentido, hay que decir que este filósofo nació en Francia el 13 de marzo de 1919 y murió el 17 de marzo de 1994. Jan Brun fue un filósofo francés que ejerció como profesor en la Universidad de Dijon entre 1961 y 1986. Procedía de una familia protestante, un dato que resultará clave para entender buena parte de su obra posterior, ya que su pensamiento estuvo siempre atravesado por la tensión entre la razón filosófica y la fe cristiana. Obtuvo la agregación en filosofía en 1946 y defendió su tesis doctoral en 1961, un recorrido académico relativamente largo que revela a un hombre que no tuvo prisa por publicar antes de sentirse preparado y que dedicó más de una década a madurar su formación antes de acceder a la cátedra universitaria. Esa tesis, centrada en las conquistas del hombre y la separación ontológica, marcaría ya el tono de una filosofía preocupada por los límites de la condición humana. En este sentido, hay que decir que fue ante todo un especialista en Aristóteles y en la filosofía griega antigua, aunque también escribió extensamente sobre Kierkegaard y sobre la filosofía cristiana. Esta doble vocación, helenista por formación, cristiana por convicción, hace de Brun un caso singular dentro del panorama filosófico francés del siglo XIX, alejado tanto del existencialismo ateo, dominante en su época, como del marxismo, que impregnaba buena parte de la vida intelectual parisina. Fue reconocido como un gran divulgador de la filosofía antigua y como un autor prolífico, conocido por ser un pensador cristiano y conservador. Esta etiqueta de conservador no debe entenderse en un sentido estrictamente político, sino como la de alguien que defendía la vigencia de las grandes preguntas metafísicas frente a las modas intelectuales de su propio tiempo, en una Francia dominada por el estructuralismo y la filosofía de la sospecha. A lo largo de su carrera, Brun no se limitó a la docencia universitaria convencional, enseñó también en la Facultad de Teología Protestante de Aix-en-Provence, fundada en 1974, y colaboró con la Revista Católica desde diciembre de 1991 hasta su muerte en 1994. Este dato es revelador. Incluso en los últimos años de su vida, ya jubilado de la universidad pública, Brun siguió activo intelectualmente, escribiendo y participando en el debate sobre la relación entre pensamiento cristiano y modernidad. Su prestigio académico fue reconocido con varios galardones a lo largo de su trayectoria. Recibió el premio Monthyon de la Academia Francesa en 1974, el premio Moyan en 1989 y el premio Viguet en 1993, apenas un año antes de su fallecimiento. Estos reconocimientos, otorgados por instituciones tan prestigiosas como la Academia Francesa, confirman que pese a su relativa invisibilidad actual, Brun fue en su momento una figura respetada dentro del establishment filosófico francés. En el plano personal, las fuentes disponibles señalan que estuvo casado y tuvo un hijo y que fue un apasionado del arte, además de un hombre profundamente entregado a su doble condición de filósofo y cristiano. Tras su muerte en 1994, el periódico local de Dijon tituló su necrológica señalando que la ciudad había perdido a su filósofo, un homenaje que resume bien el vínculo que Jan Brun construyó con la comunidad académica y ciudadana de la ciudad borgoñona, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. En cuanto a su obra traducida al castellano, aunque Jan Brun escribió cerca de 30 libros en francés, una parte significativa de su producción llegó también al público hispanohablante, especialmente a través de editoriales como Paidós, EDAF y el Fondo de Cultura Económica. No pretendemos aquí hacer un catálogo exhaustivo, sino destacar algunas de sus obras más relevantes y accesibles en español.
Por ejemplo, está su libro Platón y la Academia, que está en Paidós, es probablemente su obra más conocida en castellano. En ella Brun no se limita a resumir el pensamiento platónico, sino que reconstruye el contexto histórico y político de la Atenas de Sócrates, mostrando cómo la filosofía platónica nace atravesada por contradicciones. El deseo de eternidad expresado en los mitos frente a la voluntad de intervenir políticamente en un mundo que finalmente derrota ese proyecto. El libro combina rigor académico con una prosa capaz de interesar tanto a especialistas como a lectores curiosos. Aristóteles y el Liceo, en Paidós, es otra de sus obras más conocidas. Funciona como una suerte de libro hermano del anterior, dedicado esta vez al discípulo díscolo de Platón. Brun explora aquí la ruptura aristotélica con el mundo de las ideas platónicas y la construcción de una filosofía más atenta a la observación empírica del mundo natural, sin abandonar por ello las grandes preguntas metafísicas heredadas de su maestro Platón. Heráclito o el filósofo del eterno retorno, en Edad, es otra obra de Jan Brun que se adentra en uno de los pensadores más enigmáticos de la filosofía presocrática. Brun presenta a Heráclito como el filósofo del devenir, del fuego eterno y de la unidad de los contrarios, ofreciendo además una selección de fragmentos traducidos que permiten al lector acceder directamente, aunque sea de forma fragmentaria, al pensamiento del Efesio. El estoicismo, publicado en varias ediciones en español, es una introducción a esta corriente filosófica que va desde sus orígenes con Zenón de Citio hasta figuras como Epicteto o Marco Aurelio. Brun subraya la vigencia práctica del estoicismo, la idea de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud con la que el ser humano las afronta. Un mensaje que explica, en parte, el renovado interés contemporáneo por esta escuela. Además, también, por ejemplo, el libro La mano y el espíritu, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección de breviarios, es una obra distinta a las anteriores. En lugar de centrarse en un autor concreto, reflexiona sobre la relación entre la técnica, el gesto humano y el pensamiento, anticipando algunas de las preocupaciones que Brun desarrollaría más adelante sobre la civilización técnica y tecnológica moderna. En el libro El retorno de Dionisos, publicado en México, explora la figura del dios griego como símbolo de lo irracional, lo estático y lo trágico, en diálogo con autores posteriores como Nietzsche, que también encontraron en Dioniso una clave para pensar la cultura occidental más allá de la razón apolínea. Este conjunto de obras, disponibles en castellano desde los años 70 del siglo XX hasta los 90, también del siglo XX, explica por qué varias generaciones de estudiantes de filosofía en España y América Latina se formaron leyendo a Brun, incluso sin llegar a memorizar su nombre como el de un gran filósofo del siglo XX. También hay que señalar que su influencia sigue estando muy clara. En cuanto a su filosofía y doctrina, pues el núcleo del pensamiento de Jan Brun es, a diferencia de otros filósofos de su generación, pues realmente muy original. Brun no construyó un sistema filosófico cerrado ni una doctrina con nombre propio, pero su aportación es más bien la de un intérprete profundo de la tradición filosófica occidental, atravesado por dos preocupaciones constantes: la condición trágica del ser humano, por una parte, y la crítica a la civilización técnica moderna. Un símbolo recorre buena parte de su obra: el mito de Sísifo. Para Brun, la imagen del hombre condenado a empujar eternamente una roca que siempre vuelve a caer no es sólo una metáfora del absurdo, como en la lectura de Camus, sino una imagen de la propia condición humana. Un ser que aspira a la eternidad y a lo inteligible, pero que está irremediablemente anclado a la finitud, al tiempo y al fracaso. Esta tensión entre lo eterno y lo temporal, entre el mito y la historia, es la clave que Brun utiliza para leer tanto a Platón como a los presocráticos de una forma realmente muy original, muy novedosa. En su lectura de Platón, por ejemplo, Brun insiste en que el pensamiento platónico está desgarrado desde su propio núcleo. Por un lado, hay un deseo de eternidad que se expresa a través de los mitos, mediante los cuales el filósofo ateniense intenta comunicarse con la permanencia de lo inteligible, de las ideas.
Por otro lado, existe una voluntad de realización política y efectiva que termina fracasando frente al paso del tiempo y las contingencias de la historia. Esta lectura no es meramente erudita. Brum ve en esa contradicción platónica el anticipo de dilemas que atravesarán después a Hegel, a Feuerbach y a Marx en su transformación del pensamiento en humanismo y filosofía de la historia. También hay que decir que la segunda gran preocupación de Brum, especialmente visible en obras como La mano y el espíritu, es la crítica a la técnica moderna. Como pensador cristiano, Brum observaba con inquietud una civilización cada vez más volcada hacia el dominio técnico y tecnológico del mundo, en detrimento de las preguntas espirituales y metafísicas que para él definían lo propiamente humano. No se trataba de un rechazo ingenuo del progreso, sino de una advertencia. Cuando la técnica se convierte en el único horizonte de sentido, el ser humano corre el riesgo de perder contacto con las dimensiones más profundas de su existencia, aquellas que solo la filosofía y la fe pueden iluminar. Esta doble vertiente, el estudio riguroso de la filosofía antigua y la crítica de la modernidad técnica y tecnológica, convive en Brum con una tercera dimensión, quizá la más personal, su condición de pensador cristiano en diálogo constante con Kierkegaard. De la lectura del filósofo danés, Brum extrae la idea de que la existencia auténtica exige un compromiso personal, una elección que no puede delegarse en sistemas abstractos ni en la mera erudición académica. Filosofar para Brum no es solo un ejercicio intelectual, sino también un modo de vida atravesado por la pregunta sobre el sentido último de la existencia. De esta manera, diríamos que su filosofía realmente, de alguna manera, es existencial también. En cuanto a su actividad como docente, la faceta docente de Jan Brum fue tan importante como su producción escrita, y ambas se alimentaron mutuamente a lo largo de más de 30 años de carrera. Durante 1961 y 1986, y hasta ese año, hasta 1986, impartió clases en la Universidad de Dijon, donde se convirtió en una figura de referencia dentro del Departamento de Filosofía y donde formó a numerosos estudiantes que después desarrollarían sus propias carreras académicas. Más allá de las aulas universitarias convencionales, Brum impartió también clases en la Facultad de Teología Protestante de Aix-en-Provence desde su fundación en 1974, lo que confirma su interés por tender puentes entre la filosofía académica y la reflexión teológica. Este doble compromiso docente, universidad pública y facultad confesional, es coherente con el perfil de un pensador que nunca separó completamente su identidad de filósofo de su identidad de cristiano protestante. Se le describe además como un profesor de gran actividad pública. Escribió multitud de artículos, ofreció numerosas conferencias y viajó extensamente con presencia documentada en Europa, América, África y Jerusalén, llevando su reflexión sobre la filosofía griega y la fe cristiana a auditorios muy diversos. Este perfil de intelectual viajero y conferenciante contribuyó a que su influencia trascendiera las fronteras estrictamente académicas de Dijon, alcanzara círculos protestantes y filosóficos de otros países, entre ellos España y América Latina, donde sus libros encontraron una audiencia fiel, porque realmente están muy bien escritos y son claros, además. Fue también miembro de la Academia de Ciencias, Artes y Bellas Letras de Dijon, una institución que reconocía así su papel como figura intelectual de referencia en la ciudad donde desarrolló la mayor parte de su vida académica. Sus alumnos y colegas lo recordarán o lo recordarían después como un profesor de verbo agudo y apasionado, capaz de combinar el rigor filológico con una vocación de comunicación que explica su éxito como divulgador también. Además, hay que decir que en cuanto a influencias en su pensamiento, pues ningún filósofo se construye en el vacío, y Jan Brum no fue una excepción. Su formación intelectual estuvo marcada de manera decisiva por Canguilhem, reconocido historiador y filósofo de la ciencia, de quien Brum fue alumno y con quien mantuvo una relación intelectual duradera a lo largo de toda su carrera. El vínculo entre ambos fue tan estrecho que cuando en 1987 se publicó un volumen de homenaje a Brum, fue el propio Canguilhem quien escribió el prólogo, un gesto que testimonia el afecto y el respeto mutuo entre maestro y discípulo.
También hay que hablar de la influencia de la filosofía griega antigua, especialmente Aristóteles, Platón y los presocráticos, que constituye el segundo gran pilar de su formación intelectual. Brun dedicó buena parte de su carrera a la lectura filológicamente rigurosa de estos autores en una época en la que la filosofía francesa se orientaba mayoritariamente hacia el estructuralismo, el marxismo o la fenomenología existencialista. Su apuesta por la filosofía antigua como fuente de sentido para el presente lo situó, en cierto modo, a contracorriente de las modas intelectuales dominantes en el París de los años 60 y 70 del siglo XX. La tercera gran influencia es la de Søren Kierkegaard, de quien Brun tomó la idea de la existencia como elección personal y como compromiso subjetivo frente a la abstracción de los grandes sistemas filosóficos abstractos del idealismo, por ejemplo. Esta lectura de Kierkegaard se entrelaza en su obra con su propia fe protestante, dando lugar a una filosofía que nunca renunció a plantear preguntas religiosas desde un rigor plenamente filosófico. Finalmente, cabe señalar la huella del pensamiento cristiano en sentido amplio, no solo protestante, sino también católico, como demuestra su colaboración en los últimos años de su vida con la revista Católica. Esta apertura ecuménica confirma que para Brun la filosofía cristiana no era una etiqueta confesional cerrada, sino un espacio común de reflexión sobre las grandes preguntas de la existencia, compartido por creyentes de distintas tradiciones religiosas dentro del cristianismo. En cuanto a su legado, pues hay que decir, a modo de conclusión, que el legado de Jan Brun es ante todo el de un puente entre la filosofía griega antigua y las preocupaciones del hombre actual. Puente también entre la razón filosófica y la fe cristiana, y entre la erudición académica y la divulgación accesible a un público amplio. Su obra ha dejado una huella duradera en la manera de enseñar filosofía antigua en el mundo hispanohablante, donde libros como Platón y la Academia, o Heráclito, o El filósofo del eterno retorno, etc., siguen citándose en trabajos académicos y utilizándose en la formación universitaria décadas después de su publicación. Tras su muerte, su figura ha sido objeto de varios homenajes y estudios, coloquios celebrados en Dijon, volúmenes colectivos sobre su pensamiento y la donación de su archivo personal compuesto por 15 cajas de documentos a un centro de archivos filosóficos parisino en 2016, gracias a la generosidad de su familia. Este fondo documental permite hoy a los investigadores reconstruir con detalle el itinerario intelectual de un pensador que, pese a su relativa desaparición del canon filosófico más mediático, sigue siendo una referencia sólida para quien quiera adentrarse en la filosofía griega con seriedad académica, pero sin renunciar a la claridad expositiva. Quizá el mayor legado de Jan Brun sea precisamente ese, haber demostrado que es posible ser al mismo tiempo un filósofo riguroso y un divulgador brillante, sin que ninguna de las dos facetas reste valor a la otra. En un momento en que la filosofía académica corre el riesgo de encerrarse en un lenguaje inaccesible, la obra de Brun recuerda que explicar bien a Platón, a Aristóteles o a Heráclito, etc., es también una forma de hacer filosofía y quizá una de las más necesarias. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.700 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.